Hola, muchas gracias Mónica y buenos días a todos a este desayuno. Bueno, yo voy a tratar de explicar lo que hemos hecho en el proyecto piloto que ha comentado antes Julio, que hemos desarrollado de la mano de CTS como facilitador de todo el proceso y con las ciudades de Madrid y Vitoria. Luego posteriormente, ¿no? se unió Valencia al piloto. Entonces, el proceso que hemos seguido un poco, bueno, empezamos por participar en unos talleres el año pasado en verano en Santander, donde principalmente se habló de mecanismos de financiación y bueno, se trató de identificar pues aquellas preocupaciones que tenían los ayuntamientos en relación con aquellas barreras que pudiera haber a la hora de conseguir la financiación y la colaboración público-privada para desarrollar los proyectos de descarbonización en las ciudades. Posteriormente pasamos a analizar los acuerdos climáticos de los que hablaba Mónica, los Climate City Contracts de estas ciudades que participaron en el proyecto piloto. Una vez que analizamos estos acuerdos, nosotros identificamos unas necesidades y lo que hicimos fue reunirnos también con CTS y con estos ayuntamientos para contrastar bueno, pues aquello que habíamos identificado, comentarlo con las ciudades, ¿no? Y una vez ya que teníamos claro cuáles eran las necesidades identificadas, procedimos a desarrollar unas herramientas que entendemos que van a facilitar un poco el proceso, ¿no? Y ahora vamos a pasar a explicar. Manu, si puedes pasar la diapositiva, por favor. Vale, las necesidades que identificamos básicamente fueron, pues, los acuerdos climáticos. Vimos que sí que tenían incluidos pues, una serie de proyectos que quieren llevar a cabo para la descarbonización de las ciudades, pero vimos que necesitaban ser un poquito más detallados, con acciones más concretas, con una estimación de flujos de caja anuales de cara a valorar la viabilidad de esos proyectos desde el punto de vista financiero. También identificar subvenciones que pudieran aplicar a cada proyecto. Y luego también una serie de indicadores. Como sabéis, ahora las entidades financieras están otorgando financiación verde, financiación sostenible, que va ligada a una serie de indicadores que ellos van a querer monitorizar año a año. Y bueno, pues lo que vimos también es que en los acuerdos climáticos de las ciudades había una serie de indicadores bueno, que las entidades financieras están solicitando y que no se veían reflejados en los acuerdos climáticos. Y luego, en cuanto a la empresa privada y esa colaboración público-privada que se persigue, pues veíamos que los proyectos, bueno, pues que existe la necesidad de ver un poco en cada proyecto particular qué tipo de empresa privada podría involucrarse y qué empresas, a qué empresas les podemos presentar cada proyecto, ¿no? O sea, por ir un poco más, centrar el tiro, ¿no? Si podemos pasar, Manu. Vale, entonces, básicamente lo que queremos es esto, ¿no? Pues desbloquear de alguna manera esta colaboración y también de cara a la solicitud de financiación. Entonces, hemos creado dos herramientas, básicamente. La primera se compone, no, perdón, atrás. La primera sería la plantilla económica, que se compone de tres partes. Básicamente el modelo con flujos de caja para proyectar hasta 2050 anuales. Es una plantilla bastante genérica que a priori aplicaría a cualquier tipo de proyecto. Luego hay que ir adaptándolo, se pueden añadir filas, etcétera, pero es un poco una base para ir recopilando aquellas estimaciones de flujos de caja, tanto ingresos como gastos, de cara a obtener, una vez introducidos los ingresos que va a generar el propio proyecto, los fondos que vaya a aportar la empresa privada o las subvenciones que se puedan conseguir para cada proyecto, pues determinar cuáles son las necesidades de financiación de cara ya a ir a entidades financieras. Luego estaría la parte de la tabla para incluir indicadores, para monitorizar el proyecto y establecer objetivos anuales.
Esos indicadores pueden ser del tipo financiero, luego indicadores que ya de por sí recogen los propios acuerdos climáticos o Climate City Contracts de cada ciudad, y luego estos indicadores que decíamos antes que no recogen los acuerdos climáticos, pero que sí estaría bien incluir de cara a la solicitud de financiación, porque las entidades financieras sí que los van a querer monitorizar. Y luego, por último, en la plantilla económica también se ha incluido un listado de documentación que habría que preparar de cara a la solicitud de financiación, como por ejemplo, pues, bueno, lo que sería un infomemo, por ejemplo, en el que se explica el proyecto, a qué geografía afecta, qué entidades van a participar, cuáles son las hipótesis que hay detrás de todo el cálculo de flujos de caja, si voy a pedir financiación, si puedo aportar algún tipo de garantía, etcétera, ¿no? ¿Qué riesgos tiene el proyecto? ¿Cómo puedo mitigarlos? Una lista de temas que habría que incluir en esa solicitud de información y en ese dossier del proyecto, ¿no? Entonces, básicamente, si pasamos de diapositiva, ahí, bueno, muy pequeñito se ve, pero serían las tres partes de esa primera herramienta que comentaba, que sería la de los flujos de caja. Luego la parte de indicadores que va debajo, lo que pasa es que lo mostramos al lado porque no cabe, y esa serie de temas que ponemos a continuación que debería incluir el dossier. Y vamos a explicar ahora la segunda herramienta, que está relacionada con lo que decía del gap de indicadores que no se incluyen en los acuerdos climáticos. Y con esto doy paso a mi compañero Manu, que es consultor también de ENWORLD. Muchas gracias. Hola, buenos días a todos. Pues como decía Silvia, como parte del proyecto, la segunda herramienta que hemos elaborado tiene que ver con ayudar a los ayuntamientos a identificar esos gaps en cuanto a ciertos indicadores o requerimientos que se le puedan solicitar a la hora de buscar principalmente financiación privada. En este sentido, hemos querido construir un fichero a través de haciéndolo lo más interactivo posible para poder visualizar de una forma rápida todos estos gaps. Para ello, hemos partido principalmente de la regulación europea actual, teniendo como eje principal la taxonomía, en el cual, a través de una equivalencia entre los subsectores incluidos por las ciudades en sus contratos climáticos, hemos establecido una vinculación con las actividades elegibles para diferentes objetivos de la taxonomía en función de su encaje con estos subsectores. Y a partir de ahí hemos buscado las vinculaciones con otros requerimientos regulatorios, como puede ser el pilar 3, principalmente centrándonos en indicadores de descarbonización y de emisiones. Por otro lado, en indicadores de principales incidencias adversas a reportar por las entidades como parte del marco regulatorio SFDR. Y después, por otro lado, nos hemos centrado en marcos de financiación de establecimiento de KPIs para la emisión de bonos verdes o de bonos vinculados a la sostenibilidad y a los propios marcos de financiación de las entidades financieras, en los cuales estos marcos, muchas veces vinculados también a la taxonomía, indican la forma de clasificar por parte de esas entidades financieras ciertos proyectos, operaciones o activos como sostenibles. Y como parte de este ejercicio, el resultado principal obtenido es este dashboard en el cual podemos seleccionar la ciudad que queremos ver y el sector y subsector de interés, y automáticamente nos devuelve una tabla con esos indicadores de taxonomía, el indicador de contribución sustancial necesario para garantizar el alineamiento de la actividad. Y por otro lado, se pueden ver los indicadores como tal de las ciudades, tanto los indicadores que forman parte del plan de acción climático como aquellos más financieros del modelo económico que han trabajado las ciudades para ese contrato, y se pueden ver esos huecos en blanco donde hay ciertas exigencias que pueden darse desde estos marcos de financiación, regulaciones o demás que las ciudades no están teniendo en cuenta por el momento y que sería un área de mejora a estudiar para incluir en futuras iteraciones de los contratos
o a la hora de rellenar la plantilla económica que comentaba Silvia o demás. Y por último, pues a raíz de este trabajo que hemos realizado y de los dos documentos desarrollados, encontramos ciertas reflexiones y sobre todo próximos pasos importantes de cara a este ejercicio para lograr la neutralidad climática. Por un lado, muy rápido en cuanto a las reflexiones, los dos mensajes principales son la importancia de la colaboración público-privada entre los ayuntamientos y tanto entidades financieras como otro tipo de compañías privadas que puedan participar en los proyectos y ayudar a los ayuntamientos, y ese entendimiento primordial con las entidades financieras a la hora de buscar financiación y de obtener fondos adicionales para sus proyectos. Y por otro lado, en cuanto a próximos pasos que hemos detectado, en los cuales también están relacionados con el expertise que hemos desarrollado en el proyecto y en otros trabajos desde Enward, vemos la necesidad de definir detalladamente los proyectos a acometer por parte de los ayuntamientos dentro de todos estos proyectos incluidos dentro de los contratos, una selección de aquellos más maduros y que puedan empezar a desarrollarse antes para elaborar un business case con ellos, empezar a calcular esos flujos de caja y la estructuración del proyecto en cuanto a qué parte de financiación se podrá cubrir con los presupuestos públicos, qué parte necesitará financiación privada y qué partes involucradas a nivel de las entidades financieras y la empresa privada pueden ser necesario que se incorporen a los proyectos. También es importante tener en cuenta dentro de esa parte de financiación que no es privada las posibles subvenciones a las que pueda optar el ayuntamiento y fondos como, por ejemplo, el programa Elena que está desarrollando el Banco Europeo de Inversiones o otros, otros fondos como los del European City Facility, etc. Después, en cuanto al acompañamiento, es necesario desarrollar un cuestionario de anexo 3 que sirva como homologación y selección de esas posibles empresas privadas que puedan incorporarse a esta misión y a ayudar a los ayuntamientos en estos proyectos. Y también el marcaje de los presupuestos municipales, que sería un ejercicio de identificación de partidas presupuestarias que son sostenibles de acuerdo a la taxonomía, para lo cual ya se ve un pequeño anticipo respecto a los proyectos en el dashboard, pero se puede ampliar a través del propio marcaje de los presupuestos, que esto puede ser muy útil y de hecho ya una de las ciudades asociadas a la misión ha mostrado un gran interés en este tipo de ejercicio. Y por último, es muy importante las formaciones a los equipos municipales también en la identificación de mecanismos de financiación y de ver esa importancia del vínculo entre la colaboración privada con la administración pública. Y ahora, por último, ya doy paso a Juan Capeans de CTS para la presentación del siguiente apartado del desayuno. Buenos días a todos y muchas gracias. Una vez más, muchas gracias al equipo de Enwall por las presentaciones de estas herramientas que creo que de alguna manera profundizan en el trabajo que han estado haciendo las ciudades, el marco de la visibilidad de las ciudades y que sirven bueno, pues, para conducir, ¿no?, los esfuerzos en la implementación de estas carteras de proyectos que las ciudades visión han incluido dentro de sus acuerdos climáticos. A continuación vamos a tener un diálogo en el que van a participar Valentín Alfaya, que es director de sostenibilidad de Ferrovial, Esther Badiola, Senior Climate Advisor del Banco Europeo de Inversiones, y Tomás Conde, que es director de ESG y Sustainable Finance del Enwall. Muchas gracias a los tres por la disponibilidad y por aceptar nuestra invitación de participar en este desayuno. Bueno, visto las herramientas que ha elaborado Enwall y que de alguna manera
profundizan y establecen herramientas, ¿no? Para enmarcar esta colaboración pública-privada imprescindible para la eliminación de la cartera de proyectos de las ciudades, para alcanzar esa neutralidad climática. Bueno, Valentín, voy a empezar por ti. ¿Qué esquemas de colaboración crees que potencian o facilitan esa colaboración público-privada y en qué medida pues, la plataforma CITIES 2030 puede servir un poco para canalizar estos esfuerzos o debería de servir para canalizar estos esfuerzos? Hola, buenos días a todos los seres humanos y es un placer, muchas gracias por invitarnos. Yo diría que la plataforma tiene que cumplir un papel crítico en todo este proceso, evidentemente todos esperamos que sea así. Hasta ahora ha hecho un papel excelente, ya hemos visto que ha habido un notable éxito en la asignación de las etiquetas misión de las ciudades españolas, basándose en estos proyectos de colaboración, de conversación muy profunda para arrancar y desarrollar y asistir en el proceso para elaborar los contratos climáticos, los planes de financiación, etcétera, etcétera. Luego, el trabajo hasta ahora está muy bien hecho. A partir de ahora, ¿qué tiene que pasar? Pues lo que tiene que pasar es que empiecen a pasar cosas en los ayuntamientos y yo esperaría que los ciudadanos que están en los ayuntamientos de las ciudades misión perciban que son ciudades distintas porque se ejecutan proyectos distintos, porque ya tenemos una planificación gracias precisamente a la misión europea, distintas porque esos proyectos se ejecutan porque hay financiación detrás. No olvidemos, este tema de la financiación es árido, es espeso, no es muy sexy seguramente, pero es crítico para poder hacer los proyectos, ¿no? Si no hay dinero, no se pueden hacer los proyectos. Entonces, el siguiente paso fundamental en el que yo creo que se debe enfocar la plataforma es en hacer que las cosas pasen. Y eso implica un acompañamiento más profundo para lo que llamamos proyectos multiciudad. Estamos hablando de proyectos que podrían ser escalables o replicables entre ciudades, rehabilitación energética de edificios, soluciones basadas en la naturaleza, movilidad, etcétera, etcétera. Y segundo, fundamental, el desarrollo de instrumentos financieros. Este primer paso que se ha dado con N-World, a mí me parece un trabajazo, tengo que decirlo. Es fabuloso porque lo que tenemos es ahora una especie de caracterización de los proyectos y de las necesidades que tienen que cumplir los proyectos para hacerlos, como nos gusta decir en el sector privado, bancables, ¿no? Es decir, atractivos para la financiación privada. Este tema es crítico, pero el siguiente paso ya sería desarrollar instrumentos financieros comunes, vehículos que nos permitan, apalancados en el capital público o en inversiones de instituciones públicas, estoy pensando ahora en Ester y en el BEI, poder reducir los costes de financiación para el sector privado y proporcionar certidumbre para el sector privado. Yo cuando era pequeñito trabajé en una iniciativa que se llamaba GTR, Grupo de Trabajo de Rehabilitación, que lideraban el Green Building Council y la Fundación CONAMA. Y ahí ya desarrollamos un modelo de un vehículo de financiación público-privada para obras de rehabilitación de edificios a escala masiva. Por ejemplo, bueno, pues hay que recuperar este tipo de cosas y ayudar a los ayuntamientos proponiéndoles estos modelos y estos instrumentos para que se puedan financiar los proyectos en dificultad. No hay que reinventar la rueda. Si ya se sabe cómo tienen que ser esos vehículos, pues hágase y punto. Hay que aprovechar el apetito inversor que da ahora a escala global para este tipo de proyectos. Es una gran ventana de oportunidad y hay que aprovecharlo. Y ya termino diciendo, vamos a ver, me preguntabas también por qué condiciones. Bueno, yo diría, para atraer al capital privado, lo primero que necesitas es una visión de largo plazo. O sea, esto de el contratista, ¿no? Bueno, te contrato la obrita de jardinería, no sé con dónde, te contrato la rehabilitación de este edificio público. Eso ya no es un modelo eficiente. Necesitamos que el sector privado se involucre como un socio del ayuntamiento, del sector público a muy largo plazo. Y para eso es necesario, primero, pues tener esta visión de colaboración estrecha, de sociedad entre el sector público y el sector privado. Necesitamos transparencia desde el sector privado, primero. Es decir, por ejemplo, tenemos que tener visibilidad de los planes climáticos. Si no tenemos visibilidad de los planes climáticos, no sabemos ni por dónde se mueven las cosas. Me atrevo a proponer, si me permitís, ya sabéis que yo digo muchísimas tonterías, lo estaré comprobando a la audiencia ahora en estos últimos minutos, pero una de las cosas que yo propondría es ahora aterrizar más los contratos climáticos y los planes de descarbonización para llegar al nivel ya de proyecto en colaboración con los sectores. Es decir, hacer workshops estructurados, esto lo hace muy bien la plataforma, para ir identificando sector por sector y aportando desde el sector privado matices
para hacer que los proyectos pasen. Por ejemplo, decía Silvia, hay proyectos que tienen sentido económico per se. Aquellos tienen que ser una prioridad para el sector privado. Mónica mencionaba el street lighting, ¿no? El alumbrado público. Eso ya sabemos cómo se hace con 100% de inversión privada. Vamos a priorizar esos proyectos que son más fáciles y deberíamos hacerlo con los sectores, el sector privado en esta especie de workshops que sabe hacer muy bien, insisto, la plataforma. Y termino diciendo que desde el sector privado lo que sí os puedo decir es que hay una gran expectativa, hay un apetito inversor. Esto hemos tenido ocasión de hablarlo con Esther, por ejemplo, un apetito inversor a escala global inmenso para invertir en esto, pero oye, no deja de haber miedo también, ¿no? Quiero decir que son proyectos muy novedosos, muy intensivos en capital, y eso al sector privado nos asusta un poco, ¿no? Es como saltar al vacío para movilizar una cantidad ingente de dinero en proyectos que nunca se han elaborado, nunca se han hecho a esta escala. Entonces eso da un poco de miedo. La plataforma tiene que proporcionar esa certidumbre. Y ya está, me callo. No sé si me he extendido más de la cuenta. No, ha estado perfecto, súper revelador. Muchísimas gracias, Valentín. Yo creo que recogemos esas propuestas que sin duda son súper valiosas para próximos pasos y la línea de trabajo futura de la plataforma 10-20-30. Se me ha olvidado mencionar anteriormente que hemos habilitado un canal de Slido para que la audiencia pueda ir haciendo sus preguntas en relación al diálogo y a la conversación que vamos a mantener. La hemos puesto en el chat. Ahí, bueno, podéis poner todas las preguntas que consideréis, soportar aquellas que os resultan, digamos, más interesantes. Vamos con Esther. Esther, bueno, muchas gracias por unirte a este desayuno. Estamos encantados de contar contigo. Esther ya, digamos, conoce la plataforma, ha participado en el curso de verano que tuvimos en Santander el pasado mes de julio. Y bueno, y siempre nos está, digamos, manifestando un poco la oportunidad y un poco el papel que podría jugar el Banco Europeo de Inversiones en este tipo en la implementación de esta cartera de proyectos de las ciudades. Esther, bueno, ¿qué rol consideras que debería jugar el Banco Europeo de Inversiones en este sentido? Juan, muchísimas gracias por tenerme aquí, por invitarnos y bueno, yo creo que Valentín lo ha dicho todo. Yo creo que podríamos cerrar ya aquí el discurso, ¿no? No, es verdad, para los que no conozcan muy bien el Banco Europeo de Inversiones, aunque ahora pues, se conoce un poco más porque es donde ha venido Nadia Calviño de presidenta, solo introducir, bueno, la misión del BEI es el banco, el brazo financiero de la Unión Europea, ¿no? Nuestra misión y objetivo es apoyar financieramente todas las iniciativas de la Comisión Europea y todas las políticas impulsadas por la Comisión. Desde el año 2019, con el Green Deal, pues el banco se ha convertido en el Banco Europeo del Clima, que lo habréis oído, y tenemos el objetivo de financiar al menos el 50% de las actividades que hace el banco todos los años tienen que ir hacia cambio climático y actividades medioambientalmente sostenibles. Y cuando digo la mitad de nuestro volumen, pues imaginaros, son 80.000 millones al año más o menos que el banco presta, pues del orden de 40.000 millones. Imagínate, Julio ha mencionado esta mañana que hay 32.000 millones prácticamente de inversiones estimadas en las 7 ciudades que queremos impulsar, pues ese sería un poco, podríamos hacer el volumen del banco solamente con España. Lo que ha dicho Valentín es tal cual. O sea, el banco puede financiar actividades apoyando al cambio climático y de hecho tiene una amplia trayectoria en la financiación de ciudades. Hemos financiado prácticamente todos los tranvías en las provincias españolas, hemos financiado puertos, aeropuertos, renovables, eficiencia energética, en fin, todo lo que las actividades de los contratos de las ciudades están contemplando. Ahora bien, no dejamos de ser financiadores y como ha mencionado Valentín, la banca lo que hace es un papel de facilitador, pero antes de que entre la banca necesitamos, como decía Silvia también, concreción
en los planes de financiación, en qué se quiere financiar, cómo se va a financiar y cuáles son todos los indicadores y los estudios previos a el establecimiento del proyecto. Entonces, esa concreción y ese detalle es necesario para poder financiar los proyectos. Luego, otra cosa que nosotros vemos y que, por ejemplo, para el Banco Europeo de Inversiones, con el volumen que tiene el banco, no deja de ser un banco mayorista, ¿no? Damos financiación en gran escala. Para financiación directa, pues, inversiones grandes como puedan ser puertos, aeropuertos, tranvía, una estrategia de movilidad en una ciudad, metro, etcétera, podemos financiarlo directamente, ¿no? Lo que ocurre muchas veces con los planes de financiación es que contemplan muchas actividades muy pequeñas y muy dispersas en sectores distintos de actividad. Y para eso también estaría muy bien tener una figura de agregador. Y en ese sentido, yo creo que la plataforma está haciendo un trabajazo, porque es verdad que está trayendo todos esos planes, concretándolos en inversiones, pero también lo que Valentín decía, ir sector a sector, qué se necesita y qué podemos hacer para agregar todos esos proyectos pequeños en proyectos mayores que puedan ser financiados por el Banco Europeo de Inversiones, directa o indirectamente. Muchas veces también trabajamos con líneas de crédito que concedemos pues, al ICO o al Banco Santander, al BBVA, a todos los bancos locales, para la identificación y la agregación de esos proyectos. Entonces, eso también se puede hacer y eso da mucha flexibilidad. Yo me acuerdo un proyecto que hicimos hace muchos años con las regiones de Francia, donde la región actuaba un poco como agregador. Ellos no eran los que contrataban la financiación del BEI, pero ellos sí que identificaban proyectos, hacían una cartera de proyectos y luego esos proyectos hacían un concurso para entidades financieras y seleccionaban entidades financieras. Y luego, una vez que esas entidades financieras estaban seleccionadas, el BEI entraba y les daba pues o fondeo o garantía o lo que llamamos el blending, que son con la ayuda pública mejorar la calidad crediticia de los préstamos que ellos a su vez iban a financiar. Y es un poco, pues ese modelo de agregador, también lo ha mencionado Silvia, yo creo, en el modelo de las SESCOs, de las entidades de servicios energéticos, que tenemos que buscar también para los sectores en los que estamos hablando ahora. Y luego, además de estos préstamos directos y la financiación esta intermediada que podemos hacer, el banco está gestionando fondos europeos en lo que llamamos instrumentos financieros. Pues imaginaros todos los fondos que han venido a España, los fondos de resiliencia, los fondos estructurales. En algunas ocasiones lo que han hecho los gobiernos es darles esa gestión al Banco Europeo de Inversiones, el banco crea un fondo y ese fondo invierte a su vez en fondos que, como la idea es que sean fondos no a pérdida, o sea, la idea es que sean fondos que se recuperen y que luego, una vez que se han recuperado las inversiones, se vuelvan otra vez a los presupuestos de los países. Pero claro, juegas también con el beneficio de tener un poco de financiación pública para poder cubrir pérdidas y así también poder acceder a financiar proyectos que sean un poco más arriesgados. Entonces, por ejemplo, ahora mismo el banco está gestionando un instrumento financiero de desarrollo urbano en Andalucía, donde la Junta de Andalucía pues, le ha dado al BEI la gestión, y el BEI lo que hace es crear un fondo de fondos y seleccionar entidades financieras, y esas entidades financieras van buscando proyectos que sean elegibles para el banco. Y todos esos proyectos los podemos definir un poco pues como nosotros queramos. Si son dentro del contrato de ciudades, pues es que la variedad de proyectos y de sectores es amplísima, desde movilidad sostenible, eficiencia energética en edificios renovables. La cantidad de inversión, pues ya nos lo ha dicho Julio, es enorme, ¿no? Entonces, ahora estamos pensando pues una idea de cómo hacer un fondo
de fondos o instrumento financiero con los fondos de resiliencia que el Gobierno de España ha dado al BEI para gestionar. Vuelvo a lo que decíamos al principio, tanto Valentín como yo. La financiación viene muy tarde. O sea, antes de hablar de financiación hay que tener una visión a largo plazo, hay que saber qué se quiere hacer, hay que especificar muy concretamente dónde queremos invertir. Es igual que cuando tú vas a comprarte un coche, ya sabes el coche que quieres, ya sabes el uso que le vas a dar, en fin, tienes que dar información muy detallada de lo que queremos. Y luego la financiación pues es facilitador. Y con esto paro porque ya me estoy enrollando mucho, pero vamos, espero haber tocado todos los puntos. Muchas gracias, Esther. Yo creo que muy interesante el papel que puede jugar, que tiene que jugar, ¿no? En cuanto a las inversiones. Ese elemento que también disminuye el riesgo en proyectos y que haga esta cartera de proyectos pues, más, ¿no? Al sector privado. Y bueno, el trabajo yo creo que, Tomás, corrígeme, pero bueno, antes de nada, darte la enhorabuena por el trabajo que ha hecho el equipo de Bol, porque realmente va en ese sentido, ¿no? Esa idea de darle detalle y definición a estos proyectos que comentaban tanto Valentín como Esther y que de alguna manera es el paso previo a dar estos esquemas de financiación público-privado los que se planteen. Bueno, desde tu punto de vista, ¿cuáles son los próximos pasos y en qué medida el sector privado y los ayuntamientos deberían de trabajar de la mano de aquí en adelante? Entiendo, muy bien. Pues nada, hace una delicia, gracias. Escucharos a todos. Papel nuestro, pues os agradezco mucho, es un trabajo precioso, es un proyecto precioso, es un proyecto con un potencial extraordinario, es una absoluta delicia poder trabajar con compañías como las aquí presentes, con Valentín, con el Banco Europeo de Inversión, con los ayuntamientos. Al fin y al cabo, yo creo que todos estamos diciendo más o menos lo mismo. El aprendizaje que hemos hecho durante estos 2 años prácticamente, con las reuniones que tenemos en Santander, los cursos y los desayunos, creo que este es el 6º o el 5º, no recuerdo exactamente, es espectacular. O sea, lo que había que hacer aquí era intentar avanzar hacia una mínima estandarización dentro de un marco que es muy exigente regulatorio, pero que a la vez puede ser una ventaja competitiva. Se ha mencionado en varias ocasiones el tema de elegibilidad. La elegibilidad es crítica y queremos que sean, por un lado, que sean proyectos lo suficientemente importantes, que haya una agregación, como decía Esther, que a la vez sean elegibles para las entidades financieras, como facilitándoles de alguna forma el trabajo a las entidades financieras a la hora de controlar adecuadamente, una vez vistos los business case, que tienen capacidad de repago estos proyectos, que por lo tanto no les va a generar un problema dentro de sus marcos de apetito al riesgo. Y por otro lado, que hay que intentar conseguir una mínima estandarización con una serie de indicadores. Siempre hemos hablado lo mismo, lo mencionó Santander en varias ocasiones, nos reímos con el tema porque ya somos muy pesados, pero al final estos indicadores de gestión van a permitir medir unas métricas que son indispensables a la hora de plantear cuáles son las consecuciones que van a conllevar estos proyectos. Es decir, no solamente en la concesión, sino cuáles son los beneficios, cuáles son los plazos, cuáles son los flujos, cuáles son todas las variables tradicionales que una entidad financiera va a requerir a cualquier tipología de proyecto. Y aquí hemos visto, lo mencionaba al principio Mónica, hay muchas modalidades y más que las pudiera haber. Y como lo hablaba con un ayuntamiento hace relativamente poco, las capacidades de innovación son extraordinarias. Por otro lado, es cierto, no hay que reinventar la rueda, eso es indudable, lo ha dicho creo que Valentín. Pero a partir de ahí hay que intentar ser lo más innovadores posibles con un objetivo claro, que es que los proyectos que van a mejorar la habitabilidad, la calidad de vida de los ciudadanos en una serie de ciudades, pues al final en este proceso de incentivos nadie puede no tener su incentivo, porque si hay una ruptura en la cadena de incentivos, se jodió el invento y no saldrá adelante. Por lo tanto, las compañías que participen de movilidad sostenible, las compañías energéticas, las compañías las constructoras, cualquiera de ellas tienen que tener
claridad, en este transparencia que hemos hablado, de cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes, qué puedo aportar y qué no puedo aportar. Pero al final, lo más interesante, y a mí me ha parecido todo este ejercicio, y después de estos años trabajando, es por un lado el nivelón que hay en España en los ayuntamientos. Dos, la voluntad realmente de conseguir que un tema de neutralidad climática, que al fin y al cabo es un tema social, porque todo lo ambiental es social, no todo lo social es ambiental, pues podamos conseguir el objetivo final de este proyecto. Para este proyecto hay apetito, hay dinero, hay subvenciones, hay voluntad. Bueno, vamos a estandarizar, como hemos dicho, los requisitos, vamos a entregar a las entidades financieras privadas lo que ellos necesitan para estar tranquilos, ¿no? Y las conocemos bien porque trabajamos continuamente con ellas, y a partir de ahí yo creo que hay muchas posibilidades de alcanzar con éxito los planes establecidos en los contratos climáticos y llegar a un éxito de esta misión. Y estoy convencido cada día más de que efectivamente vamos hacia esta consecución. Y es que nadie nos ha mostrado inquietudes. Y por último, comentar, quizás el ejercicio más importante que hemos tenido que hacer es traducir el lenguaje de los ayuntamientos a el lenguaje de las entidades financieras, por decirlo de alguna forma. Y efectivamente es una API, o sea, se está produciendo, no hay ningún tipo de problema. Y al final, con un poco de claridad, con unas métricas, con unos sistemas de medición, con una mínima estandarización, se va a conseguir. Todos aquí estamos conformes, nadie discrepa, estoy convencido, y si no, que lo hago ahora. Pues muchas gracias. Sí, sí, perdón, Esther. No, perdona pero un punto que mencionaba Valentín, que yo creo que merece la pena que incidamos, es que las entidades privadas tienen miedo, y el miedo viene muchas veces también de la falta de regulación clara, o de una regulación que a veces dice una cosa y dice la contraria en otra región o en otra comunidad autónoma. Entonces, a los ayuntamientos y a las comunidades autónomas también ese esfuerzo de regulación que marque una línea clara y una dirección que sepamos que es una dirección sostenida en el tiempo ayuda muchísimo también para la financiación. Es parte de esta visión a largo plazo que Valentín tiene que acompañar la regulación. Tomás, estás levantando la mano. Esther, no, perdona. Por reconducir, Tomás, porque también es una de las preguntas que tenemos en el slide. En el slide una de las preguntas que ha resultado más votada es dicen, la existencia de las herramientas financieras es vital, pero también el respaldo político, ya que tendrá la decisión final la utilización o no de las mismas. Eso, y un poco complementando eso que decías, Esther, de esta provisión de certidumbre al sector privado, la otra cara de la moneda, cómo el sector privado o sea, cómo el sector público, con estos cambios, digamos, de ciclos políticos y demás, puede también tener una afección a la implementación de estas herramientas, ¿no? Estos facilities financieros que sirvan para implementar los productos. ¿Cómo creéis que puede impactar o cómo creéis que se puede solventar dicho problema? Bueno, ya que había levantado la mano, casi continúo efectivamente lo que quería comentar, y tiene toda la razón Esther. En este marco normativo es cierto que la regulación europea es una regulación exigente, abundante y a veces un tanto errática y confusa, y hay que interpretarla, y a veces es enormemente difícil, pero yo creo que lo ha mencionado, me parece que ha sido Manu, o si no Silvia al principio. O sea, tenemos como grandes marcos la regulación crítica, que es la que establece el Plan de Finanzas Sostenibles de la Comisión Europea, que sale del Green Deal, que tiene un solo objetivo, todo el plan estratégico europeo, que se dice neutralidad climática 2050. Ese es el objetivo final del plan estratégico europeo, que es muy fuerte. Entonces, a partir de ahí o sea, muy fuerte porque es muy ambicioso, quiero decir. A partir de ahí hay una serie de regulaciones que se han ido atravesando en el sector financiero. La primera se mencionó, la Taxonomía Europea de Finanzas Sostenibles, donde es un sistema de clasificación de actividades. Por otro lado, tenemos el SCR, con sus diferentes en materia de inversión, más dirigido a gestión de activos. Luego tenemos otra serie de estándares que prácticamente se asemejan a la regulación, como pueden ser los estándares de emisiones verdes o sostenibles, el ICMA, el EMA, lo hemos mencionado en diferentes ocasiones. Quizás, y derivado de todo eso, nos hemos dado cuenta que
aunque Esther me hace gracia porque ha dicho la financiación viene muy tarde, es totalmente cierto, pero sin embargo, si nosotros vamos al principio de todo el proceso y trabajamos con los modelos del budget, del green budgeting, o sea, sería el verde, el presupuestos Presupuesto. verdes, claro, intentaríamos ya a priori, quizás con un año de anticipación, o con dos, o con lo que fuese, que los propios presupuestos tuviesen ya aquellos mínimos estándares embebidos a la hora de tener esa reducción, ese de-risking para el sector privado, para poder, digamos, engrasar todo el mecanismo. Es decir, no de repente acaba una cosa y empieza la otra, sino que en la primera fase ya debería de ir incluyendo o intentando incluir a través de este modelo, que se ha llamado así, porque no es una cosa mundial, y empezar a trabajar en ese green budgeting que he mencionado, de tal forma que al final los proyectos sean más fácilmente agregables, más fácilmente medibles, estandarizables, que utilicen todos esos KPIs de las famosas regulaciones que son abundantes y posiblemente algunas más que vengan. Y de hecho tenemos un propio framework europeo interesantísimo de green budgeting, y a partir de ahí lo estamos aplicando en este proyecto. Vamos a intentar que en los sucesivos años podamos ya contar con esas variables que faciliten todo el proceso muchísimo. Sí. Valentín, nos quedan 2 minutos, o sea que os agradecería... Vale, no, muy rápidamente, en relación con esta pregunta, ¿qué necesitamos desde el sector público? Desde el sector privado, lo que tú decías, Juan, certidumbre. Es que esto es absolutamente crítico. Tened en cuenta que una parte muy importante de los proyectos en los que va a intervenir y financiar el sector privado tienen periodos de retorno que van más allá de un periodo electoral en un ayuntamiento. Esto quiere decir que la estabilidad desde la perspectiva política es fundamental. Ahí hay un riesgo siempre que es la polarización, ¿no? Cuando el espectro político está muy polarizado, eso es un riesgo para la atracción de capital privado porque necesitamos esa certidumbre a largo plazo. La buena noticia es que, al menos en las ciudades misión, aunque haya habido cambios de gobiernos y de signo político, se han mantenido los planes y eso es una muy buena noticia y demuestra además la fortaleza de las misiones, ¿no? La otra cosa que necesitamos, insisto una vez más, es la transparencia. Por ejemplo, decimos que los proyectos, lo destacaba Julio, que todas estas inversiones son rentables. Bueno, son rentables teniendo en cuenta los cobeneficios. Es decir, son rentables teniendo en cuenta los beneficios en términos de salud pública, los beneficios en términos de reducción de desplazamientos, horas de trabajo ganadas, etcétera, etcétera. Eso al sector privado no le vale, no nos engañemos. O sea, nosotros necesitamos otro tipo de beneficios más tangibles y más aterrizados y que los flujos financieros sean positivos. Por eso es necesaria la transparencia. Tenemos que aterrizar las cosas, desgranarlas, ver cuáles tienen sentido económico, por tanto, dónde tiene sentido que intervenga el capital privado y dotarle de los instrumentos, vehículos financieros que nos permiten hacer esto posible sin que el ayuntamiento tenga que darle vueltas otra vez a la cabeza para inventar una cosa que realmente ya existe, ¿no? Y Esther ha puesto un ejemplo excelente con las capacidades de apalancamiento en la inversión del Banco Europeo de Inversiones que podría tener y que tiene, de hecho, el sector privado. Esa es la parte para mí fundamental. Pero, resumiendo, certidumbre, huir de la polarización política, transparencia. Pues muchas gracias, Valentín. Yo creo que eso sirve como titulares digamos, de tu intervención. Esther y Tomás, os pediría a los dos también un par de titulares. Antes de eso, mencionar que, bueno, creo que hemos tratado de contestar 2 preguntas de las que se plantearon en el slide, referente a esa cuestión del respaldo político y, bueno, sin quererlo, yo creo que también Tomás esa idea de qué es el Green Budget, ¿no? Y cómo el Green Budgeting puede ayudar a establecer un lenguaje común entre los ayuntamientos y las entidades financieras y el sector privado. Esther, un titular digamos, de la sesión, tu intervención. Pues yo diría eso, concreción en los planes. La financiación viene una vez que el proyecto está definido y necesitamos eso, retornos, concreción. Contestando también un poco a Tomás con el presupuesto verde, incluso el presupuesto verde tiene costes en la administración, con lo cual, si no se sabe qué se quiere hacer, es muy difícil dotar una partida presupuestaria, con lo cual, concreción
y concreción. Ese es mi mensaje. Muy bien, pues muchas gracias. Tomás. Lo mismo, yo diría cuantificación y, por supuesto, la importancia de los flujos de caja, que es una palabra que asusta, pero que es una realidad. Si no hay flujos de caja claritos, las entidades financieras no van a hacer absolutamente nada por muchos beneficios y co-beneficios que hubiese. Como decía Valentín, a mí me lo cuantificas adecuadamente financieramente, olvídate, no voy a participar como entidad financiera. Pues muchas gracias a los tres por vuestra participación. La verdad que ha sido, yo creo, una conversación súper rica, súper interesante y que también da muchas claves para trabajar en próximos pasos en la implementación de estas carteras de proyectos. María García va a dar el agradecimiento del cierre. María García es la directora de Climate Kick en España. María, cuando quieras. Gracias, Juan. Estoy emocionada porque nunca pensé que iban realmente a quedar 3 minutos para el cierre con una discusión tan intensa, pero mejor no ha podido ir. Yo aprovecho los minutos sobre todo para dar las gracias, en primer lugar al equipo de Neworld, de la mano de Tomás, Mónica, Silvia, Manuel, porque yo creo que habéis hecho un trabajo estupendo y seréis ya para siempre la primera consultora financiera que se atrevió a mirar en este mundo de la misión de ciudades, que no es poco y que yo creo que abre el camino a todo el trabajo que hay que hacer ahora, e insisto, no es poco. Así que muchísimas gracias por este trabajo que además ha liderado Juan Capeans, al que aprovecho hoy también para darle las gracias desde aquí, porque siempre desde la discreción, pero brillantemente ha liderado el trabajo, que también seguirá siendo siempre la primera fase del trabajo que la plataforma de ciudades hizo para tratar de apoyar a las ciudades en esto de profundizar en los planes de inversión de las carteras de proyectos de la misión de ciudades. Entonces, bueno, yo la verdad es que me habéis dado todos los titulares y tengo poco que decir. Voy a insistir un poco. Hablaba Julio al principio de esos 32.000 millones de euros, de esas cuentas que salían a nivel macro, y al final el recorrido que hemos hecho en estos 50 y tantos minutos ha sido bien, pero necesitamos los flujos de caja, necesitamos ir a lo micro, necesitamos que las cuentas nos salgan y ver que nos salen en el nivel de flujos de caja y en el nivel de los proyectos. Se ha hablado de identificar mejor los proyectos, se ha hablado de la necesidad de agregarlos, se ha hablado sobre todo y mucho de transparencia, de certidumbre, que es lo que nosotros en la plataforma llamamos siempre confianza, pero de seguridad jurídica, por supuesto, y de concreción. Y al final, en todo ese mix, de establecer un marco de colaboración público-privada que dé lugar a una manera de trabajar con una visión de más largo plazo. Decía Valentín, están los vehículos financieros, hay que hacer el esfuerzo de volverlos a traer y sobre todo de ver cómo somos capaces de reducir costes de financiación por el sector privado y de generar la certidumbre que una inversión de este tipo demanda. Y después, de la mano de Esther, bueno, pues nos ha recordado las vías que desde la Unión Europea para financiación hay, los préstamos directos, la financiación intermediada o instrumentos financieros como fondos de fondos. El caso es que yo estoy enormemente contenta. Cuando hemos hecho desayunos y sesiones sobre este tema, que no es la primera vez, hemos tenido siempre un poco de frustración de seguir sin entendernos y creo, a lo mejor luego alguien me corrige, pero yo creo que por primera vez tengo la sensación de que empezamos a hablar un poco en los mismos términos, a entender un poco el mismo lenguaje y os recuerdo que en verano en el curso de Santander de esa barrera real fue de la que partimos. Tenemos unas carteras de proyectos, tenemos unas ciudades que quieren avanzar y no sabemos bien qué hay que hacer para tener unos proyectos que realmente sean financiables. Bueno, creo que somos conscientes de que nos quedan muchos pasos que dar para que esos proyectos tengan la concreción, estén agregados como deban y tengan los flujos de caja de manera que sean financiables, pero creo también que las herramientas que vamos explorando nos dan por lo menos la confianza de saber que hemos recorrido una parte del camino y que el que queda, aunque largo, se puede recorrer. Entonces yo os agradezco mucho la sesión de hoy y nada, y os invito a todos los representados aquí, a todas las organizaciones y a todos los sectores a que sigamos trabajando, como decía Valentín, con la suficiente transparencia y con afán de concreción para que conjuntamente podamos definir esos proyectos que realmente ayuden a las ciudades a ser climáticamente neutras en 2030. Así que buen día, buena semana y muchísimas gracias.